La llegada del humano. El salón real de Surelia estaba en silencio. Cientos de nobles alienígenas permanecieron inmóviles, sus túnicas brillantes rozando el suelo de cristal. Sus largas orejas se movieron y sus ojos se entrecerraron por primera vez en muchas generaciones. Un humano estaba a punto de entrar al palacio. La princesa Isara estaba junto a su padre, el emperador Caix. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas frente a ella. Intentó parecer tranquila, noble y serena, tal como la habían entrenado desde su nacimiento. Pero su corazón latía como un tambor de guerra dentro de su pecho. Las pesadas puertas plateadas se abrieron con un crujido. Un rayo de sol se derramó sobre el suelo. Y entonces intervino él. El soldado humano. Era alto, de hombros anchos y vestía un uniforme oscuro con símbolos dorados en el pecho. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos recorrieron la habitación como un guerrero, fríos, pero alertas. Caminó sin miedo, directamente hacia el emperador. Todos observaron en silencio. La princesa Isara contuvo la respiración. Había visto humanos en pergaminos de historia, en antiguos informes de guerra y en simulaciones de entrenamiento. Pero este real, era diferente. Se movía como una bestia que había visto muchas batallas, pero su presencia se sentía extrañamente pacífica. El humano hizo una reverencia respetuosa. Capitán Corintal, fuerzas de la Alianza Terrestre. Vengo según lo solicitado para conversaciones de paz. Su voz era profunda y firme y resonó en el silencioso pasillo. El emperador asintió. Bienvenido a Serelia, Capitán Dai. Honramos nuestro acuerdo con la Alianza. Será tratado con respeto y vigilado de cerca. Algunos nobles rieron entre dientes. Otros susurraron. Isara no dijo nada. No se movió, pero sus ojos violetas permanecieron fijos en él. La mirada de Corín recorrió a los nobles. Luego se detuvo en ella. Sus miradas se encontraron. Por un instante, la habitación se sintió distante, como si no hubiera paredes, ni guardias, ni imperio, solo dos personas de mundos diferentes mirándose. La princesa se quedó sin aliento. Un extraño calor le subió a las mejillas, aunque intentó disimularlo. Princesa Isara, dijo el emperador, señalándola. Ella le mostrará el palacio durante su estancia. Trátala con respeto. Corín asintió levemente. Por supuesto, Su Majestad. Isara dio un paso adelante, con su largo vestido ondeando tras ella. Estaba tranquila por fuera, pero por dentro sentía que el corazón le daba vueltas. Se había entrenado toda su vida para la diplomacia. Había lidiado con generales furiosos, nobles testarudos y groseros comerciantes de otros mundos. Pero nada la había preparado para esto. Él era diferente, y la miraba como si ya la conociera. Capitán Tyle, dijo en voz baja. Sígueme. El humano caminaba a su lado, en silencio, observando. Los nobles susurraban tras ellos, sus celos afilados como cuchillas. Algunos se burlaron al ver a una princesa caminando junto a un humano. Isara los ignoró. Lo guió por los pasillos dorados, pasando junto a plantas brillantes y cristales de luz flotantes. El palacio era hermoso, lleno de arte e historia alienígenas, pero ella no miraba a ninguno. No dejaba de mirar acá de reojo. Lo observaba todo como un soldado en territorio desconocido. Pareces tenso, dijo ella tras un largo silencio. Solo alerta, respondió él con calma. Tu gente no parece contenta de verme. No lo están, admitió. Muchos aquí todavía odian a los humanos. Las guerras dejaron heridas, asintió. Lo mismo en la tierra. Pero no vine aquí a luchar. Vine porque creo que la paz aún es posible. Lo miró de nuevo. Y aún así llevas un arma. Corín hizo una pausa, luego desenganchó la pistola de pulsos de su costado y se la entregó. Entonces confiaré en ti, princesa. Se quedó paralizada. Esto era inesperado. Nadie entregaba su arma en Serelia. Ni siquiera durante las conversaciones de paz. Sus dedos rozaron la pistola. Estaba caliente, pesada, real. No eres como esperaba, susurró ella. Él sonrió levemente. Tú tampoco.
El momento fue interrumpido por un fuerte zumbido. Su comunicador de muñeca se iluminó. Leyó el mensaje rápidamente, con los ojos muy abiertos. Ha habido un ataque, dijo, volviéndose hacia él. No muy lejos de aquí, uno de los puestos de guardia exteriores. Origen desconocido. Corinne se enderezó al instante. Muéstrame el camino. No estás autorizada, princesa, dijo con firmeza, con los ojos fijos en los de ella. Si vamos a confiar el uno en el otro, entonces empecemos ahora. Déjame ayudarte. Ella lo miró. Algo dentro de ella le decía que decía la verdad. Algo antiguo. Y Sara tomó una decisión. Sígueme rápido. Corrieron juntos por los pasillos del palacio, uno al lado del otro. Los guardias los miraron fijamente, sin saber si debían detenerlos, pero la princesa no dudó, y el humano tampoco. En las sombras, un par de ojos los observaban de cerca. Y mucho más allá de los muros del palacio, algo oscuro aguardaba, algo que quería a la humana muerta. Y tal vez a la princesa también. Ojos que hablan de guerra y asombro. El jardín estaba vivo con flores brillantes y luces tenues. Pero Isara solo sentía el peso del silencio. Ella lo había traído aquí, al jardín del santuario, un lugar sagrado donde nunca se permitía la entrada a forasteros. Ni siquiera a los guardias reales. Sin embargo, ahora, un humano estaba entre los pétalos de fuego azules y las enredaderas susurrantes, observándolo todo. En silencio, Corinne no habló. Simplemente no parecía un turista, ni un enemigo. Parecía alguien intentando recordar algo olvidado hacía mucho tiempo. Sara no podía dejar de mirarlo. Debería haber sido peligroso. Debería haberla puesto nerviosa. Pero en cambio, la hizo sentir vista. Una vez soñé con este lugar, dijo Corinne de repente. Y Sara parpadeó. ¿Qué? Se acercó al árbol resplandeciente en el centro del jardín. Sus hojas brillaban como el cristal bajo la luz de la luna. En una reunión informativa de hace años, nos mostraron imágenes de tu mundo. Este jardín estaba en una de ellas. No sé por qué, pero se me quedó grabado. La miró por encima del hombro, directamente a los ojos, y ahora estoy aquí. A Sara se le hizo un nudo en la garganta. Esa extraña sensación de antes regresó. Era como estar demasiado cerca de un recuerdo que no era suyo. ¿Por qué te uniste al ejército?, preguntó, intentando cambiar de tema. No hablas como un soldado. Soltó una breve carcajada. No quería. Me obligaron. Mi colonia fue atacada. Yo era la única que sobrevivió. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Vi cosas que ningún niño debería ver jamás. Y Sara se acercó sin pensar. No se suponía que le importara. Era una princesa. Él era humano, pero el dolor en sus ojos no era fingido, y ella conocía esa mirada. La había visto reflejada muchas veces. Llevas tu guerra en silencio, susurró. Él la miró a los ojos de nuevo. Tú también. Durante un largo rato, simplemente permanecieron allí, rodeados de plantas brillantes y verdades no dichas. Entonces algo sucedió. Una ráfaga de viento sopló entre los árboles y el jardín resplandeció. El aire se volvió más frío, cargado de estática. Corinne llevó la mano a su cinturón, pero antes de que pudiera sacar nada, un agudo zumbido resonó en el cielo. El comunicador de Isara se encendió de nuevo. Esta vez, no era solo una alerta. Era una advertencia. Princesa, peligro. Intrusión detectada en los terrenos del palacio. Corinne la miró de espaldas al salón. Negó con la cabeza. No, esta señal. Está cerca de la torre este. Ahí es donde está la armería. Ambos comenzaron a moverse. Preguntaron. Mientras corrían por los senderos de piedra, Isara no podía dejar de pensar. ¿Por qué el ataque fue cerca de la bóveda de armas? ¿Y por qué ahora? ¿Justo después de que llegó el humano? ¿Fue esto una trampa? ¿Era el cebo o la espada? Llegaron a la torre justo cuando una explosión sacudió el suelo. Un trozo de la pared de cristal explotó hacia afuera. Salieron escombros del humo. Una sombra emergió. No era humana.
No era Cerelión. Era algo más. Algo antiguo con piel acorazada, antebrazos y ardientes ojos amarillos. Gruñó, alzando un arma. Antes de que Isara pudiera reaccionar, Corín la agarró y la jaló tras él. Levantó el brazo y disparó una ráfaga de un cañón oculto en la muñeca. Impacto directo. El monstruo se tambaleó, pero no cayó. Más sombras se movieron en el humo. Isara buscó su comunicador y llamó a los guardias. King se mantuvo firme, protegiéndola con su cuerpo, con la mirada fija al frente. «No eres diplomático, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. «No», dijo él, recargando rápidamente. «Pero no mentí. Vine por la paz. Eso no quiere decir que vine desarmado». 3 atacantes más se lanzaron hacia adelante. Isara se unió a él esta vez, sacando una espada de su vestido. Uno que nadie conocía. Ella lo llevó espalda con espalda. Lucharon contra humanos y extraterrestres, princesas y soldados. En el centro de un antiguo imperio, 2 personas que nunca debieron confiar la una en la otra permanecieron unidas. Cuando llegaron los guardias, los enemigos ya estaban retirándose. Los invasores desaparecieron en las sombras. Isara se volvió hacia Corín, con el vestido rasgado y las manos ensangrentadas. «Me salvaste», dijo. Corín la miró con ojos tranquilos. «No, nos salvamos el uno al otro». Ella sintió que algo cambiaba en lo más profundo de ella. Una conexión, una chispa, algo que ninguno de los dos entendía todavía. Pero algo que cambiaría el mundo de ambos. Una espada debajo de la elegante Sara se encontraba sola en su habitación, la sangre aún secándose en sus guantes plateados. Su reflejo en el espejo no parecía el de una princesa. No esta noche. Parecía una guerrera cansada. Detrás de su sonrisa real, detrás de sus palabras suaves y su postura perfecta, ella estaba temblando. No por miedo sino por algo más. Ella casi había muerto, pero no por la espada del enemigo. No, lo que más la asustaba era que cuando llegaba el peligro, ella no corría detrás de los muros del palacio. Ella se paró al lado del humano, luchó con él, y peor aún, una parte de ella quería hacerlo. Ella bajó la mirada hacia la funda oculta bajo su vestido. La pequeña hoja todavía estaba allí, presionada contra su pierna. Ella siempre lo había llevado. Desde que tenía 13 años, su madre se lo había dado en secreto y le había dicho, «No confíes en nadie, ni siquiera en tu propia sangre». Pero esta noche, no lo usó contra un enemigo. Ella lo usó frente a un humano que rompió 2 leyes reales. Un suave golpe la sacó de sus pensamientos. Era él, Corín. Se quedó en la puerta, sin chaqueta y con el brazo vendado por la pelea anterior. Sus ojos estaban cansados pero tranquilos, como un hombre que había visto la guerra pero no había dejado que eso cambiara quién era. «Princesa», dijo en voz baja, «no deberías estar solo». «No tengo miedo», respondió ella. «Lo sé», dijo, entrando. «Por eso vine». Ella lo miró. «O eres valiente o eres tonto». «Ambos», respondió sonriendo levemente. Se quedaron en silencio durante mucho tiempo. Entonces Isara se dirigió a la ventana. Las estrellas brillaban esa noche, vigilándolos, tal vez juzgándolos. «Luchaste como uno de nosotros», dijo finalmente. «Mejor que la mayoría de nuestros soldados», se encogió de hombros. «He visto peleas peores, pero no estaba luchando por tu imperio». Ella se volvió hacia él, curiosa. «Entonces, ¿por qué luchabas?». Él la miró a los ojos. «¿Para ti?». Las palabras cayeron como un trueno. Ella dio un paso atrás ligeramente. «Ni siquiera me conoces», susurró. «Ya sé suficiente», dijo. Y ella sabía que él no estaba mintiendo. En sus ojos ella no vio ningún soldado. Ella vio a un hombre que había tomado la decisión de protegerla cuando no tenía por qué hacerlo. Y eso lo cambió todo. Su voz se suavizó. «¿Sabes por qué llevo una espada debajo de mi vestido?». Él no respondió.
Ella sacó lentamente la espada y la colocó sobre la mesa entre ellos porque me enseñaron a nunca mostrar debilidad, a nunca confiar, ni siquiera en mis guardias. Ni siquiera mi padre. Corinne asintió lentamente. Entonces, ¿por qué mostrarme? ¿Por qué? Dijo ella, acercándose. Cuando te vi pelear a mi lado me di cuenta de algo. Ella lo miró a los ojos. Puede que seas humano, pero sangras como nosotros. Arriesga tu vida como nosotros. Siéntete como nosotros. Él miró la espada, luego la recogió con cuidado, la giró y se la devolvió. Manejar primero. No lo aceptaré, dijo. Pero estaré contigo cuando lo dibujes. Sus dedos se tocaron por un breve momento y se sintió como si la electricidad pasara entre ellos. Pero antes de que el momento pudiera crecer, una fuerte alerta sonó desde el panel de su pared. Señal roja, reunión de emergencia, un traidor dentro del palacio. Y Sara agarró su capa. Corinne ya se estaba moviendo para seguirla, pero esta vez ella no lo detuvo. Ella lo quería a su lado. Ella no entendía del todo por qué, pero algo se lo decía. La espada debajo de su vestido tal vez no la proteja de lo que viene. Solo él podía. El corín secreto del soldado se encontraba frente a la antigua muralla, contemplando los símbolos alienígenas tallados que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. No sabía por qué se sentía atraído por ello, pero algo dentro de él le susurraba que había visto esos símbolos antes. Levantó la mano lentamente y presionó la palma contra una de las runas. La piedra brillaba. La pared respondió. Un pequeño pulso de energía se movió a través de la superficie y se abrió un panel oculto. Dentro había un espacio hueco, vacío salvo por una cadena oxidada y un escudo descolorido quemado en el metal. Y Sara se paró detrás de él. Con voz fría. Solo la sangre real puede abrir ese muro. Corinne no se giró. Él simplemente levantó la pequeña cresta y la miró en silencio. Esto me lo dio una mujer moribunda durante una misión cerca del frente de Sepr. Ella me dijo que lo protegiera y lo mantuviera oculto. El rostro de Isara se puso pálido. Ella dio un paso adelante, agarró la cadena y la miró con los ojos muy abiertos. Esto pertenecía a mi madre. El silencio cayó entre ellos. Ella se tambaleó hacia atrás y las emociones se estrellaron en su interior como una tormenta. Mi madre desapareció durante las redadas fronterizas. El imperio dijo que la habían asesinado. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca me dijeron que ella intentó escapar. Corinne finalmente se giró para mirarla. Yo era parte de una unidad de rescate secreta. Encontramos un pequeño grupo de fugitivos. Solo uno sobrevivió lo suficiente para hablar. Una mujer con piel radiante, ojos como los tuyos. Ella me dio este escudo y me dijo que encontrara a su hija si alguna vez llegaba al palacio. A Isara se le cortó la respiración. ¿Tú estabas allí? Corinne asintió. Pero la misión fue borrada. No se suponía que supiéramos que ella era de la realeza. Después de eso mi escuadrón se dispersó. Me quedé con la cadena. Ni siquiera sabía quién eras hasta que vi tu cara en el pasillo. Y Sara sintió que sus rodillas se debilitaban. Ella se sentó en un banco de piedra. La cadena todavía estaba en su mano. Así que durante todo este tiempo, el humano del que me dijeron que desconfiara fue el que intentó salvarla. Corinne no habló. No lo necesitaba. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier mentira que el imperio hubiera dicho. Y Sara lo miró, apenas pudiendo contener las lágrimas. No eres solo un soldado, ¿verdad? Corinne meneó la cabeza. Ya no. Dejé de ser uno. El día que enterraron la verdad. Se secó los ojos y se levantó nuevamente. Nadie en el palacio debe saber esto. Si descubren que tocaste la memoria real, lo llamarán traición. Lo entiendo, dijo. Pero algo había cambiado entre ellos ahora. Ya no somos extraños, ya no somos aliados por casualidad. Estaban unidos por un secreto que la galaxia había intentado enterrar. Y alguien en algún lugar los estaba observando de cerca. Mientras tanto, en una cámara oscura en las profundidades del palacio,
Una figura alta con brillantes ojos rojos se inclinaba sobre una consola. Observó la escena a través de un dron oculto. Así es como el ser humano recuerda. Una sonrisa se extendió por su rostro. Es hora de acelerar las cosas. Tocó un panel de control y se envió una señal codificada a todo el palacio. Una orden para eliminar al capitán Corintal antes del amanecer. La danza de espadas y corazones resonó en el palacio mientras comenzaba la celebración real. Pero afuera no llovía. Era el sonido de los buques de guerra aterrizando en los cielos sobre Cerelia. La princesa Isara estaba de pie en el centro del gran salón, vistiendo una túnica ceremonial plateada con una daga oculta cosida dentro de sus capas. Su rostro estaba tranquilo, su postura perfecta, pero su mente daba vueltas. Al otro lado de la habitación, humanos y surellanos se mezclaban inquietos. Algunos intercambiaron sonrisas, otros intercambiaron miradas. Y en medio de todos ellos estaba el capitán Corintal, vestido con una sencilla chaqueta militar, con la herida en el brazo todavía fresca y los ojos fijos en ella. Se suponía que esta noche sería una celebración de la paz. Pero Isara sintió que estaba en una trampa. Ella no estaba equivocada. El emperador había declarado una danza de espadas tradicional, una antigua costumbre en la que figuras elegidas de naciones opuestas bailaban ante la mirada del pueblo como símbolo de confianza y unidad. Pero Isara sabía la verdad. El baile no era solo simbólico. Fue una prueba, un paso en falso, un movimiento equivocado. Y eso sería visto como una traición. Y su compañero en esta actuación mortal, el humano. La música comenzó, suave, extraña y llena de tensión. Ella dio un paso adelante. Corín también lo hizo. Sus manos se encontraron en el centro del suelo. La multitud observaba en silencio. Sus dedos se apretaron ligeramente mientras tocaban los de él. Ella susurró: «Hay una daga bajo mi manga». Él sonrió débilmente. «Bien. El mío también». Se movían juntos con un ritmo perfecto. Paso a paso, vuelta a vuelta. A los ojos del público, pareció elegante, pero cada movimiento era brusco, controlado y mesurado. Porque esto no era solo un baile. Era un lenguaje, un código. Cada paso significaba algo. Cada mirada una advertencia. Enemigo vigilando. Movimiento noble. Asesino cerca. Corín se inclinó a mitad del giro. 3 guardias cerca de los pilares, sin vestir los colores del palacio. Isara se dio la vuelta y sus ojos se movieron sutilmente. «Los veo. Mantente cerca». Ella giró hacia sus brazos y su voz era un susurro. «Atacarán durante la pose final». «¿Cuántos?» «Demasiado». La voz de Corín era firme. «Luego cambiamos el final». En Q, sonó la nota final y Corín cayó de rodillas, haciendo una reverencia dramática. Todo el mundo se quedó sin aliento. Isara miró hacia abajo, fingiendo estar sorprendida, pero su mano ya estaba en su daga. Ella se giró rápidamente y lo arrojó. Se escuchó un grito. Uno de los guardias falsos cayó. La cuchilla en su cuello. La habitación estalló en caos. Corín saltó, sacó un blaster oculto de su abrigo y disparó a otro atacante antes de que pudiera llegar al escenario. Los guardias entraron corriendo, pero no lo suficientemente rápido. Yara se agachó detrás del trono mientras más explosiones resonaban en la habitación. Algunos nobles gritaron y corrieron. Otros observaban con calma. Demasiado tranquilamente. La golpeó. Esto no fue solo un asesinato. Fue un mensaje. ¿Pero a quién? ¿Y por qué ahora? Corín pateó una espada caída y la agarró del brazo. «Tenemos que movernos». «Espera», gritó, señalando hacia el emperador. «¿Dónde está mi padre?» Pero el emperador ya se había ido. Desaparecido. El trono estaba vacío. Un escalofrío recorrió la columna de Isara. Algo más profundo estaba sucediendo. Algo que aún no podía ver. Mientras ella y Corín corrían por los pasillos laterales, huyendo de la celebración interrumpida, el sonido de las sirenas resonó detrás de ellos.
Esta noche se suponía que sería sobre la paz. En cambio, se convirtió en la noche en la que el imperio se quebró desde dentro. Y en el centro de todo había una princesa con una espada en su vestido y un soldado humano que se negaba a dejar su lado. Cuando los muros caen, Isara nunca había visto los túneles reales tan oscuros. Había polvo en el aire. Las sombras se retorcían a lo largo de las paredes. El sonido de las alarmas de arriba se estaba desvaneciendo, pero ese silencio no era reconfortante. Era peligroso. Ella y Corinne avanzaron rápido, adentrándose más profundamente en pasillos olvidados que nadie había pisado en años. ¿A dónde vamos?, preguntó, con voz firme pero tensa. A un lugar que incluso el emperador teme, respondió ella. La bóveda de las verdades prohibidas. Corinne no preguntó más. Él confió en ella. Eso la asustó más que el ataque en sí, porque estaba empezando a confiar en él también. Demasiado rápido. Llegaron a una vieja puerta de acero sellada con cerraduras alienígenas brillantes. Isara colocó su mano contra el escáner. Dudó y luego se abrió con un siseo bajo. Dentro había una habitación circular iluminada únicamente por suaves cristales azules. Pero la habitación no estaba vacía. Hologramas flotaban en el aire. Imágenes de guerras, de humanos y extraterrestres luchando y cayendo lado a lado. En el centro había una pequeña cápsula debajo del cristal. Corinne se acercó y se quedó paralizado. Dentro de la cápsula había una niña alienígena, durmiendo, congelada, usando el mismo escudo real que Isara mantenía oculto bajo su vestido. ¿Quién es ella?, Corinne preguntó, apenas respirando. Isara se acercó más y su voz se quebró. Mi hermana. Corinne se giró bruscamente. Nunca lo dijiste. Ella estuvo desaparecida durante 10 años. Isara susurró. El imperio dijo que ella murió en los levantamientos, pero mintieron. La mantuvieron oculta. Criocongeló porque sabía algo. Ella tragó saliva con fuerza. Ella conocía una profecía. Uno que no querían que nadie escuchara. Corinne la miró confundido. ¿Qué profecía? Isara metió la mano en su manga, sacó un pequeño cristal y lo insertó en un hueco cerca de la cápsula. Una voz profunda llenó la cámara. Mujer antigua. Cuando las estrellas vuelvan a la sombra, caerá la sangre real. A menos que aquel que sangra desde otro mundo se encuentre en el fuego y sobreviva. Silencio. Corinne la miró. ¿Crees que soy yo? Ya no sé qué pensar, admitió Isara con los ojos húmedos. Pero desde entonces, desde que llegaste, nada ha salido según lo planeado. No pedí nada de esto, dijo en voz baja. Vine aquí por la paz. Y me dijeron que nunca confiara en un ser humano, respondió ella. Pero esta noche sangraste por mí, luchaste por mí, y ahora has visto lo que incluso mi propia gente teme. Ella se sentó contra la fría pared, exhausta. Su voz bajó. Ya no sé quiénes son mis enemigos. Ni siquiera mi padre. Ni siquiera yo mismo. Corinne se acercó, se sentó a su lado y le entregó suavemente el escudo real que había conservado todo este tiempo. No estoy aquí para ser un héroe, dijo. Solo estoy aquí porque algo en lo profundo de mi alma me dijo que importas. Incluso antes de saber tu nombre, sus ojos se fijaron en los de él. Tengo miedo, susurró ella. Yo también, respondió él. Pero sigo aquí. Esa simple verdad se quebró. Algo dentro de ella, no su espíritu, sus muros, los que había construido desde la infancia. Los que estaban hechos de deber, orgullo y dolor. Apoyó la cabeza en su hombro, solo un instante, solo para respirar. Y en ese instante, no existía nada más. Ni imperios, ni guerra, ni traición. Solo dos almas rotas sentadas en la oscuridad, sosteniéndose mutuamente. Mientras tanto, en la torre más alta, el emperador estaba de pie ante un espejo negro. Tras él, su consejero susurró, han abierto la bóveda prohibida. El rostro del emperador no cambió. Entonces el humano debe morir esta noche.
El consejero hizo una reverencia. Y la princesa, una pausa. Debe recordarle a quien sirve. Las luces de la torre se atenuaron y comenzó la caza. La princesa que eligió a un humano. La sala del trono no estaba hecha para la sangre, pero esta noche estaba cubierta de ella. Azulejos de cristal agrietados, estandartes quemados, cuerpos silenciosos. Princesa Isara la atravesó lentamente, con su túnica plateada rasgada y la espada real goteando sangre. A su lado, cojeando, sangrando, pero aún de pie, estaba el humano que había luchado por ella sin que nadie se lo pidiera. El capitán Corintal. Habían sobrevivido a la emboscada en los túneles. Habían visto la verdad sellada en un silencio gélido. Se habían enfrentado a soldados, asesinos y traición. Ahora se encontraban ante el emperador, el hombre al que una vez llamó padre. Se levantó del trono negro. Su armadura dorada brillaba a la luz del fuego. Rompiste una ley antigua, dijo. Condujiste a un humano a nuestra bóveda más sagrada. Revelaste secretos que debían estar enterrados. Isara no se inmutó. Descubrí la verdad que enterraste, respondió. Congelaste a mi hermana, mentiste a tu gente, intentaste matarlo, señaló a Corín. Solo porque es humano. Corín se mantuvo firme a pesar de sus heridas. No levantó un arma, pero su presencia era más fuerte que el acero. El emperador dimitió. Te lo di todo, hija. Poder, honor, propósito, y ahora tú. Tirarlo todo por la borda por un soldado de la tierra. La sala estaba rodeada de guardias reales, con las armas listas. Una orden, y todo habría terminado. Pero Isara levantó la barbilla y habló en voz alta, para que todos los nobles y soldados restantes pudieran oír. Invoqué el antiguo derecho de unión. Se oyeron jadeos por toda la cámara. Incluso Corín pareció sorprendido. El emperador entrecerró los ojos. ¿Te atreverías? Lo reclamaré, dijo Isara con voz clara. Como mi vínculo elegido, mi escudo, mi igual. Puedes llamarlo traición. Miró a los extraterrestres que la observaban. Pero yo lo llamo supervivencia. Lo elijo no como una debilidad, sino como nuestra única oportunidad. Por un instante, el emperador se quedó quieto. Luego, con frialdad, levantó la mano. Mátenlos a ambos. Los guardias comenzaron a moverse. Corín agarró la mano de Azara, pero justo cuando el primer guardia alzó su arma, un rugido resonó por todo el palacio. Un destello de luz. Y del techo destrozado, una figura descendió. Su hermana despertó del criosueño. Viva, ardiendo con un poder que el emperador nunca esperó. Lo recuerdo todo, dijo con voz temblorosa pero fuerte. Recuerdo lo que hiciste. Recuerdo la profecía. Levantó la palma de la mano, que brillaba con energía antigua. Y recuerdo quien intentó salvarme. Era un humano igual que él. Con un gesto de la mano, la energía pulsó por la habitación. Los guardias se congelaron. Las armas se cortocircuitaron. El emperador retrocedió, confundido. No tienes ningún derecho. Tengo todo el derecho, dijo. Por la sangre, por la verdad, por el fuego. Se giró hacia su hermana y sonrió. Acaba con esto. Isara dio un paso adelante, interponiéndose entre el emperador y Corín. Pero esta vez, no temblaba. No escondía una espada. Ella era la espada. Con una sola orden, el trono fue despojado de su falso rey. El imperio no cayó esa noche. Pero empezó a cambiar porque la galaxia no necesitaba más coronas. Necesitaba coraje. Y comenzó con una princesa que eligió la verdad sobre la tradición y un humano que eligió el amor sobre la guerra. Epílogo. Semanas después, se construyó un nuevo trono. Más pequeña, humilde, Isara gobernó junto a su hermana, compartiendo el poder, no acaparándolo. Cora nunca pidió títulos, pero se quedó. No porque tuviera que hacerlo, sino porque lo querían.
Una noche, Isara lo encontró mirando las estrellas. ¿Todavía sueñas con la tierra?, preguntó. Él sonrió. A veces, pero ahora sueño contigo. Ella se apoyó en su hombro. No más guerra. Hoy no, susurró. Y por primera vez en muchos años, se sintió la paz.